Vamos a leer la palabra de Dios, Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 5. Primera de Crónicas, capítulo 22. Y dice la palabra de Dios allí, Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 5. Dice la palabra de Dios allí. ¿Todos la tienen ya, hermanos? Primera de Crónicas 22, 5. Es un solo texto que vamos a leer. Bueno, vamos a leer otros dos textos, pero vamos a comenzar con este. Primera de Crónicas 22, 5. Dice la palabra de Dios allí. Y dijo David: Salomón, mi hijo, es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Hasta ahí podemos dejar la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias esta tarde por la misericordia tuya, por tu iglesia presente aquí esta tarde, y por todo lo que nos das y nos has bendecido hasta el día de hoy. Ahora que voy a llevar tu palabra, yo pido que me des sabiduría, que me des entendimiento, que me des mi corazón, Padre Santo, el mensaje tuyo, para yo poder entregarlo a mis hermanos. Que no sean mis palabras, que no sean tus palabras a través de este humilde siervo inútil, Padre. Lo único que quiere hacer es servirte, Padre mío. Gracias por mis hermanos aquí presentes, gracias por tu iglesia, gracias por tu pueblo y cada uno de tus hijos esta tarde acá. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, y esta tarde vamos a comenzar entonces hablando sobre los reyes de Israel. Todos los reyes de Israel vamos a tratar de cubrir, porque algunos de los reyes de Israel fueron muy buenos reyes, pero otros no fueron tan buenos. Y la palabra de Dios nos da una enseñanza a través de cada uno de ellos. Ahora, si nos vamos a remontar por qué Israel tuvo un rey, esto ya lo hemos estudiado cuando hemos estado aquí los miércoles estudiando. Dios siempre quiso ser el rey de Israel, siempre quiso. Él no quería que el pueblo de Israel tuviera un rey, porque Él quería ser el rey de ellos. Desde el principio, cuando Dios los sacó de Egipto, le dijo al pueblo de Israel: si ustedes dan oído a mi voz, ustedes van a ser mi especial tesoro. Y yo quiero que ustedes sean ese especial tesoro para mí, decía Dios. Dios nunca consideró que el pueblo de Israel tuviera un rey, porque Él quería ser el rey de ellos. Pero fue el pueblo de Israel el que pidió el rey. Un día le dijeron a Samuel, el profeta, dijeron: búscanos un rey, porque queremos ser como las otras naciones que tienen un rey que los lleva a sus guerras. Queremos un rey que nos ayude a pelear nuestras guerras. Esa era la razón más tonta que yo he oído, pero era la razón que ellos daban. Queremos un rey que nos lleve a nuestras guerras. Imagínense, una nación que estaba en paz y quería ya una guerra, quería un rey para poder entrar en guerra con otras naciones. Pero a veces así somos nosotros, somos tercos, somos necios y pedimos cosas. Tal vez por eso la Biblia dice: pedimos y no recibimos, porque no sabemos siquiera lo que pedimos. Pero Dios, en su misericordia, Él dijo: está bien, si quieren un rey, yo les voy a dar un rey. Pero les advirtió que los reyes no iban a hacer lo que ellos creían que iban a hacer. Que muchos de esos reyes iban a subyugar al pueblo, iban a someter al pueblo, y muchos no iban a actuar correctamente. Pero Dios quiso, como siempre, Él nos da libertad de actuar. Dios no lo va a obligar a usted a nada. Si el pueblo de Israel no quería tener a Dios como rey, Dios dijo: yo no quiero en un lugar donde no me dejan estar, donde no me permiten estar. Así que Dios les consiguió un rey. Y todos hemos estudiado que el primer rey de Israel se llamó ¿cómo? ¿Ustedes recuerdan el nombre? Un primer rey que salió, Saúl. Y este fue un rey que duró un buen tiempo.
desechado por Dios. ¿Por qué razón? Una única razón: desobedeció a Dios. Dios dijo: yo voy a nombrar un rey, pero si me desobedece, yo tampoco lo voy a apoyar. Si ese rey me echa de su vida, si ese rey va a ser conforme a como él quiere, yo no voy a estar con él. Esa fue la condición que Dios puso a cada rey que quería estar en Israel. Si tú obedeces mi palabra, yo voy a estar contigo, te voy a prosperar, te voy a ayudar y vas a salir siendo un gran rey y vas a ejercer tu derecho de rey y vas a gobernar correctamente si estás conmigo. Pero si no estás conmigo, vas a fracasar. Yo voy a retirar mi apoyo de ti. Cuando una persona o cuando un hombre está trabajando para Dios y Dios le retira su apoyo, no va a hacer buenas cosas, simplemente va a fracasar. Y la palabra de Dios dice que Saúl fue desechado por Dios por desobedecer a Dios. Y luego Dios ya había tenido otro rey, había ungido a David, que era un muchacho en ese tiempo, un muchachito que ni siquiera parecía tener una perspectiva de ser un rey, pero en los ojos de Dios, como le dijo Dios a Samuel: no mires su hermosura, no mires nada de la apariencia física, porque yo no miro esas cosas, miro el corazón. Que David era un muchacho, era el que menos podía llegar a ser el rey. Sin embargo, Dios lo ungió como rey desde pequeño, y David fue un gran rey. Y ahí es donde entra este texto que acabamos de leer, que les voy a pedir que lo lean otra vez conmigo. ¿Sí? Segunda de Crónicas 22:5 dice, en Segunda de Crónicas 22:5 dice: y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, por renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. David fue lo contrario a Saúl. David amó a Dios tanto, y en su corazón había tanta sinceridad hacia Dios, que Dios decidió apoyarlo en todo lo que él quería hacer. Por eso a todo lugar donde David llegaba, Dios lo prosperaba. Dice la palabra que siempre Dios prosperaba lo que hacía David, porque tenía un corazón sincero delante de Dios. Y cuando David asumió el cargo como rey de Israel, el pueblo de Israel era un desastre. La nación estaba destruida, estaba sometida por los enemigos, los filisteos, los amorreos, los saduceos, los amonitas, y todos los pueblos vecinos, todos los tenían sometidos. Y lo único que hacía Israel era tratar de defenderse de uno de otro, y muchos de ellos fueron sometidos a esclavos. Inclusive los filisteos esclavizaron por mucho tiempo a los israelitas. Así que cuando David asumió el cargo como rey, la nación estaba completamente destruida y necesitaba realmente un liderazgo tremendo para reconstruirse. Pero la misericordia de Dios fue tan grande que en 40 años que Dios le dio a David gobernando el pueblo de Israel, cuando David murió, o cuando David iba a morir, la nación de Israel era la nación más poderosa sobre la tierra. Toda la gente respetaba a Israel, los filisteos los respetaban, los amorreos los respetaban, los pueblos vecinos, todos los pueblos, incluyendo Egipto, todos los respetaban y le tenían una gran admiración a David por ser el rey, un rey íntegro, y al pueblo de Israel porque veían en el pueblo de Israel que Dios los prosperaba. Ellos miraban que ellos tenían algo que otras naciones no tenían, y era la ayuda de Dios, esa presencia de Dios que se podía sentir. Y por eso era un pueblo que respetaba, eran los vecinos y todas las naciones respetaban a Israel. Así que cuando David le iba a entregar el trono al siguiente rey que él nombró, porque se lo nombró David, pero también Dios lo escogió, se llamaba Salomón, aquella persona que iba a asumir el nuevo reino, iba a ser el nuevo rey. Entonces fue fácil, para Salomón fue fácil, porque él recibió un reino en paz. Y sabe una cosa, lo más valioso que existe para una nación, para cualquier nación en el mundo, lo más valioso que existe es la paz.
Miren, una nación sin paz es una nación que está completamente destruida. Porque cuando no hay paz, no hay tranquilidad. Cuando no hay paz, hay inseguridad. Cuando no hay paz, no hay educación. Y todas las naciones tratan de buscar la paz para que a través de la paz se pueda consolidar y que la nación pueda tener todos los beneficios que necesita para salir adelante. Pero nos damos cuenta que la paz es muy difícil de lograr. La única paz verdadera es la que da Cristo. ¿Ven? Y por eso Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, pero yo doy una paz diferente, una paz real, una paz que dura. Así que cuando David entregó el reino a Salomón, Salomón recibió un reino en paz. No habían enemigos en Israel. Nadie estaba peleando contra Israel, contra David. Y todo el mundo reconocía la grandeza de Dios sobre ese país, lo que había hecho. David en 40 años logró construir una nación tan poderosa que se puede decir era la nación más poderosa de todas las naciones en aquel tiempo. Así que la primera comisión entonces que Dios le da a que David o Salomón recibe de parte del rey o de parte de Dios también era construir el templo. Ahora, David siempre quiso construir el templo. Él quiso, el sueño de él era construir un templo a Dios. Y por eso dice, si usted lee un poquito aquí entre líneas, dice que David había ahorrado, hizo preparativos. Y más adelante, si usted lee un poquito más adelante, lee que David ahorró oro en toneladas de oro, y plata, y piedras preciosas, y madera, y todo eso lo tenía para hacerle una casa a Dios, para hacer un templo a Dios. Pero Dios no lo dejó. Dios le dijo a David: tú no me vas a construir un templo. Primero, porque yo no he visto templos hechos por manos humanas. Segundo, porque tú has derramado mucha sangre. A través de un profeta le dijo: no me vas a levantar un templo, pero tu hijo sí lo va a hacer. Entonces, por eso David dice aquí que hizo preparativos necesarios para entregarle instrucciones a Salomón, para que Salomón construyera el templo de Salomón. Entonces, yo cuando leo esto, a todos, yo no sé si usted ha escuchado algo, pero yo sé que muchos han escuchado acerca del templo de Salomón. Dice: no fue Salomón realmente el que construyó el templo. Él lo construyó, pero porque David le dio todo lo que necesitaba. Ya cuando David murió estaba todo: el oro, la plata, el terreno, la paz, la tranquilidad, todo lo tenía. Lo único que necesitaba Salomón era reunir la gente. Y bueno, hizo un trabajo tremendo, porque lo construyó con una majestuosidad impresionante. Pero la idea principal de este templo venía de David, porque él amaba a Dios con tanto amor, que él quería hacer un templo para la gloria de Dios. Pero otra vez digo, Dios no se lo permitió. Entonces David le dejó ese legado a su hijo Salomón. David entonces comisiona a Salomón para construir el templo de Dios. Ahora, ¿por qué estoy hablando yo de Salomón? Salomón fue uno de los reyes más famosos de Israel también. Pero yo ni siquiera les he dicho el título de este sermón. Y yo creo que el título del sermón lo dice todo siempre. Y este sermón yo lo he titulado: Salomón, el hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo también. ¿Han conocido a alguien de ustedes que haya tenido todo y lo haya perdido todo? ¡Qué frustración! Yo he conocido personas así. Lo han tenido todo, pero él lo ha perdido todo. Pues Salomón es ese ejemplo del hombre que lo tuvo todo. Cuando digo todo, es todo. Miremos lo que dice en Primera de Crónicas 29-23. Primera de Crónicas 29-23. Y dice allí la palabra de Dios. Primera de Crónicas 29-23 dice: y se sentó Salomón por rey en el trono en lugar de David su padre, y fue prosperado, y le obedeció todo Israel. Aquí ya David había muerto, y Salomón se sentó en el trono de su padre a gobernar en un país donde había paz, donde había abundancia, donde había respeto, donde
se notaba la presencia, la mano de Dios bendiciendo esa nación. Y dice que lo primero que encontró fue prosperidad, dice, fue prosperado y le obedeció todo Israel. Toda la nación le dijeron, bueno, si tú eres el hijo de David, y David es el rey que respetamos y amamos, nosotros honrando a David vamos a respetarte a ti, vamos a obedecerte en todo. Así que no tenía problema con una sedición de alguien que estuviera quitándole la oportunidad o haciéndole contrapeso para quitarle su reinado. No, Salomón encontró obediencia en todo el pueblo de Israel. Y dice aún en el versículo 24, todos los príncipes y todos los poderosos, todos los hijos de Israel, todos los hijos del rey David prestaron homenaje al rey Salomón. David tenía muchos hijos, eran príncipes porque eran hijos de un rey. Y todos ellos apoyaron a Salomón. Pero vamos a apoyarlo, vamos a darle ese apoyo, vamos a respetar la decisión de nuestro padre, que fue un buen hombre. Y todos los poderosos, la gente que tenía poder en Israel, todo el mundo le dio el apoyo a Salomón. ¿Qué más necesitaba él para reinar? Sino tremendo apoyo, tenía toda la riqueza que necesitaba y tenía el respeto de toda la gente de todos los países. Y miren lo que dice el versículo 26, y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. O sea, Salomón llegó a convertirse en el rey más poderoso de la tierra. Algo así. Sí, yo creo que hoy en día no existe un rey tan poderoso. Si nos vamos a mirar en el contexto de lo que había en ese tiempo, no podemos comparar a Salomón con ninguno de los hombres que existen en el mundo, así sea el más poderoso o el presidente más poderoso que exista, porque todos los reyes o los presidentes o los gobernadores de este mundo tienen otros que le hacen contrapeso y algunos se nombran enemigos del otro, pero Salomón no tenía ningún enemigo y era un reino en el cual todo el mundo lo reconocía, tenía el respeto de todos y la gloria de un reino tan poderoso que no había sin igual. No había nada igual, nunca se vio nada igual en el mundo. En otras palabras, en ese tiempo era el hombre más poderoso de la tierra y nadie le discutía eso. Las órdenes de él simplemente se obedecían. Entonces hasta allá llegó a llevar Dios a Salomón. Ahora, ¿por qué Dios hizo eso con él? Una cosa, vamos a ver un poquito más adelante cuál fue la razón principal. Pero yo pienso que una de las razones por la cual Dios hizo eso fue por amor a David. Que David era el papá de Salomón y le dio, y Salomón heredó todo eso de su padre. Salomón no tuvo que pelear ninguna batalla significativa, no tuvo que ir a la guerra como David. Ustedes recuerdan, si han leído los libros de Segunda de Samuel y todos los libros que hablan acerca de la vida de David. David era el que llevaba a la gente a la guerra. Él iba primero y él era el que peleaba más duro que todos los otros. Pero Salomón no tuvo que hacer eso. Él no tuvo que, él recibió el reino y su palacio y allá estaba sentado matando y todo el mundo obedeciendo. Qué bueno una vida así, ¿no? Bien fácil. La agarró bien fácil. Salomón entonces, cuando es nombrado rey, Dios le dio una grandeza sin igual sobre el pueblo de Israel y sobre todas las otras naciones. Entonces Salomón se consolida como el rey más poderoso de toda la tierra. Miren, Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 1. Segunda de Crónicas 1:11. No 1:1, sino 1:11. Miremos a partir del versículo 7, porque esta es una de las partes que me interesa más que nosotros entendamos. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios quiso bendecir tanto a Salomón? Primera de Crónicas 1:7 dice: y aquella noche, escuche, aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, ¿qué le dijo? Pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Qué tal que Dios se le aparezca a usted y le diga esas palabras? Pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Qué va a pedir usted? No sé qué va a pedir.
Pues la gran mayoría de personas siempre que dicen, pídeme lo que quieras, ahí pensamos, plata, necesito dinero, inmediatamente. Requiero mucho dinero. Otros fama, otros de pronto poder. Pero cuando Dios le dijo estas palabras a Salomón, mire lo que Salomón le responde. Versículo 10 dice: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Miren, esto fue lo que más le agradó a Dios. Cuando Salomón lo dijo con sinceridad. Señor, dijo, yo no quiero que me des riqueza, no quiero poder, no quiero una larga vida, no quiero mis enemigos sometidos bajo mi mando. Yo quiero que me des sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo que me considera su rey. Yo soy su rey, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Nosotros, cuando estaba diciendo eso, estaba reconociendo que él mismo no iba a ser capaz de gobernar ese pueblo, que él necesitaba de Dios para eso. Y a Dios le agradó, cuando él dijo esas palabras, a Dios le agradó. Mire lo que dice el versículo 11: y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas o bienes o gloria o la vida de todos los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que lo que has pedido para ti ha sido sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré, ¿qué? Riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. ¡Qué tremendo! Cuando Salomón le dijo a Dios que él quería que le diera sabiduría, que le diera ciencia, inteligencia para ser un buen rey, para gobernar correctamente, a Dios le agradó eso, porque dijo: tú quieres eso para gobernar mi pueblo y yo te lo voy a dar, pero también, como no has pedido lo que otros normalmente piden, una larga vida o mucha riqueza o que me des a mis enemigos que desaparezcan, que no tenga yo más enemigos. Dios le dijo a Salomón: yo te voy a dar riqueza, yo te voy a dar la ciencia y te voy a dar sabiduría como lo has pedido, pero también te voy a dar riquezas, te voy a dar bienes, te voy a dar gloria como nunca tuvieron los reyes que fueron antes de ti, ni tampoco después de ti. O sea, Dios le dijo, en otras palabras, Salomón, después de ti o antes de ti no va a haber un rey como tú, así. ¡Qué tremendo! Cuando veo eso digo, eso sí es tenerlo todo. Eso sí es tenerlo todo, porque no solamente tenía la sabiduría y la ciencia que Dios le dio, pero le dio también Dios la riqueza como nadie jamás tuvo. Yo no sé usted va a hablar de la riqueza de Salomón, pero ahorita les voy a dar una idea de lo que Salomón tenía. Y no solo eso, pero la fama que tenía. Y todo eso, aparte de eso, tenía el respeto de toda la gente y la gloria de ser el rey más poderoso, porque Dios le dijo, después de ti ni antes de ti va a haber alguien como tú, Salomón. Con un respaldo como ese, hermanos, Salomón realmente iba a consolidar su reino, podía consolidar su reino y llegar a ser el ser más poderoso de la tierra. Y por qué no decirlo también ser rey más justo que hubiera habido sobre la tierra, y más bendecido que ningún otro rey, porque Dios nunca le dijo a David esto. Dios nunca le dijo a David: pídeme lo que quieras, David. No. Dios nunca le dijo a David tampoco: te voy a dar ciencia, sabiduría y mucha riqueza y vas a ser muy grande. No, todo lo que David tuvo lo ganó por su propio esfuerzo, lo ganó por el amor que tenía a Dios y por una sinceridad inmensa que tenía hacia Dios. Él nunca fingió su amor a Dios, al contrario, él quería agradar a Dios y darle todo. Por eso él quería hacer el templo.
y varias veces le dijo a Dios, quiero hacer el templo, pero Dios dijo, no, vas a construir un templo tú. Y por eso digo, entonces voy a guardar las cosas para hacer un templo y que uno de mis hijos lo haga. Y lo guardó todo. Entonces, ¿cuál era la misión más importante que tenía que hacer Salomón? ¿Cuál era el trabajo más importante que debía hacer? Edificar el templo. Era el trabajo más, por eso fue que David lo escogió como rey. Porque él sabía, si Dios le daba a él la sabiduría y el entendimiento, Salomón iba a edificar el templo, que era el sueño que tenía él. David quería a toda costa que Dios tuviera un lugar hermoso, un sitio maravilloso, como él decía, espléndido, magnífico, donde la gloria de Dios esté, pero tiene que ser algo muy valioso. Y por eso le encomendó a Salomón hacer este trabajo. Parece que se me acabó la batería aquí de mi celular. No, está bien, no es que se apagó, pero gracias, Pastor César. Así que el trabajo principal fue edificar el templo. Eso era lo que debía hacer el rey Salomón. Ahora miremos capítulo 1, versículo 6, capítulo 6, creo que sí son baterías. Voy a cambiarlas aquí rápidamente, hermanos. Discúlpenme. Tenemos baterías. Oh. Bueno, estas cosas pasan. Así que dice la palabra de Dios, capítulo 6, versículo 11 del libro Primera de Reyes. Capítulo 6, versículo 11, libro Primera de Reyes. Dice la palabra de Dios allí. Dice, vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Versículo 13. Y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó. Salomón edificó la casa del templo y fue magnífico. No voy a hablar de eso porque ya hemos hablado mucho y el sermón no es para hablar sobre el templo, pero para darles una idea, el templo fue un lugar tan grande, tan magnífico, que todo era de oro, todo absolutamente, las paredes, todo forrado absolutamente en oro puro, todo el río. Todo el templo, por dentro y por fuera. Era un lujo, era lo más suntuoso que usted puede imaginar. Era un lugar para adorar y glorificar a Dios, pero Salomón puso todo el oro que estaba allí destinado para esto. Y fue inmensamente grande y poderoso lo que hizo allí en ese lugar. Así que, mire lo que dice Segunda de Crónicas 7:12. Allí en Segunda de Crónicas 7:12 usted va a encontrar otra vez que Dios se le apareció a Salomón y dice allí, y vean lo que Dios le dice a Salomón cuando se le aparece. Segunda de Crónicas 7:12 dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y te he elegido para mí este lugar por casa del sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he
elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, y hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne a Israel. Mas si vosotros, escucha esta advertencia, porque esto también fue parte del trato que Dios hizo con Salomón. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare, y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron, por eso Él ha traído este mal sobre todos ellos. O sea que Dios se le aparece a Salomón y le dice: Salomón, tú has edificado este templo, y es verdad, yo voy a estar aquí porque veo la sinceridad que hay en tu corazón para hacer esto. Segundo, también veo que tienes, que has hecho algo tan inmenso, tan grande, tan lindo. Entonces yo voy a honrar este lugar, y cuando mi pueblo realmente se humilla y busque mi rostro y me invoque, yo voy a responder desde los cielos si en verdad se humillan de corazón y te vayan en este templo. O sea, era una especie como de acuerdo entre Dios y Salomón para bendecir aún más al pueblo de Israel. Pero había una condición, y era que debía haber una sinceridad. Dice Dios: yo voy a tener abiertos mis ojos, voy a tener atentos mis oídos para escuchar la oración que se haga en este lugar. Si andas delante de mí como David anduvo, si me honras en todas las cosas que yo te he mandado, si guardas mis estatutos y mis decretos, Salomón, yo voy a estar contigo, te voy a respaldar y voy a confirmar que tú vas a ser el trono que tienes ahora, que yo le dije a David que iba a mantenerte como rey. Voy a cumplir mi palabra, y no va a faltar varón que gobierne a Israel. O sea, Dios le dio una garantía absoluta de que lo iba a respaldar. Hermano, tener respaldo de Dios en la vida de una persona es lo más importante que existe. Yo creo que no puede haber algo más importante en la vida de un ser humano que tener la ayuda, el respaldo de Dios. Pero también Dios le advierte a Salomón, le dice: mira, Salomón, si ustedes, o en este caso él mismo, si tú dejas mis estatutos y mandamientos que yo te he puesto delante, y vas y sirves a otros dioses ajenos y los adoras, entonces yo arrancaré de la tierra todo lo que les he dado, y esta casa, o sea, el templo, que ha sido santificado a mi nombre, yo lo arrojaré de mi presencia, y será por burla y escarnio de todos los pueblos. ¿Saben? Ese templo fue una joya. Todo Salomón llegó a ser tan famoso por eso que hizo. Porque edificando ese templo, después de que se le aparece Dios a Salomón pues se consolidó como un hombre muy poderoso. Él llegó a tener tanto poder, llegó a tener tantas cosas. Dice la Biblia que Salomón tenía, vamos a leer un poquito de lo que realmente él tuvo. Mire lo que dice Primera de Reyes capítulo 11 versículo 1.
Primera de Reyes 11:1. Salomón había conseguido tanto dinero, había tenido tantas cosas, había tenido tanto poder y había consolidado tanto su poder que se hizo. Yo creo que Salomón perdió la conciencia de lo que él realmente era. Esa es la parte más difícil para todo ser humano hoy en día. Cuando llega a ser grande una persona, casi siempre yo he escuchado hombres, mujeres que dicen, bueno, yo ya tengo mi dinero, ya tengo mi trabajo, ya tengo mis ahorros, ya tengo mi profesión, ya he comprado mi casa, tengo mi carro, tengo mis cosas. ¿Para qué Dios? Yo no necesito a Dios en mi vida. ¿Cuánta gente piensa así? Porque tienen fama, porque tienen una buena profesión, de pronto tienen muy buenos recursos, entonces piensan que todo eso los hace autosuficientes y ellos no necesitan de Dios. Por eso los grandes, los ricos, muchos de ellos dicen, yo no necesito a Dios. ¿Para qué Dios? Lo que no saben es que Dios un día los va a llamar a cuentas. Ustedes no sé si ustedes supieron, en la semana pasada uno de los hombres más ricos del mundo se fue en su yate de $40 millones por el mar Mediterráneo, allá a lucir su yate, con todos los amigos poderosos de él y a lucir su grandeza allá en el mar Mediterráneo. Y llegó un tremendo ventarrón del mar y todo, un ciclón que vino del mar y hundió el barco. Y se murió. Y ese hombre poderoso que dijo que yo no necesito de nadie para hacer lo que soy, porque soy muy poderoso, ahora está rindiendo cuentas delante de Dios, como cualquiera de nosotros. Así pasa. No se confíe que el dinero le va a dar a usted la seguridad de que usted va a permanecer en esta tierra todo el tiempo, porque así salga y tenga la empresa que construyó ese yate, dice, no nos explicamos cómo ese yate se hundió, porque tenía tanta tecnología que estaba hecho para sobrevivir y resistir cualquier embate y todas las dificultades del mar. Pero lo que no saben, hermano, es que el hombre es demasiado pequeño para resistir a Dios. Y cuando Dios dice, esto se hace, nadie puede decir no. Así que Salomón fue uno de ellos también. Desafortunadamente, todo ese dinero, Salomón llegó a tener 250 gobernaciones. Cuando el pueblo de Israel llegó a ser tan grande, que tenía 250 gobernadores. Imaginen cómo sería el país de grande, que él necesitaba 250 gobernadores. ¿Cuántos gobernadores tiene Estados Unidos? Que es uno de los países más grandes del mundo. ¿Cuántos estados tiene? ¿Cuántos gobiernos o gobernadores hay? 50. Y parece muchos. Bueno, Salomón tenía 250 gobernadores. O sea, tenía 250 estados donde gobernaba y todos ellos le tributaban y le llegaba el dinero en abundancia. Todavía dice la palabra que en el tiempo de Salomón lo único que era apreciado y valorado era el oro, porque la plata no valía nada. La plata estaba por todas partes en Israel. Y era como piedras, dice la Biblia, era como piedras, había tanta riqueza que nadie pagaba impuestos, porque todo el mundo le pagaba, todo el mundo prosperaba en Israel. Los israelitas eran envidiados por todo el mundo, hasta vinieron a visitar a Salomón de todas partes. La reina de Saba, una reina muy importante, vino a ver a Salomón, y yo quiero ver a este hombre, yo quiero verla, ¿qué es? ¿Quién es? Y cuando llegó allá y lo vio, ¿sabe qué dijo? Dice, no me dijeron ni la mitad de lo que realmente este hombre es. Lo veo tan poderoso. Entonces él, sentado en su trono de oro, allá en un trono gigante que hizo de oro, mandaba, y desafortunadamente toda esta grandeza, en lugar de reconocerla y darle la gloria a Dios que le dio todo eso por él, simplemente por amor a él y el amor a David, creo que se le subió todo eso a la cabeza. Si usted lee un poquito del libro de Eclesiastés, el capítulo 2, Salomón habla un poquito de su vida personal ahí. No vamos a hablar porque ya estoy terminando. Pero Salomón dijo estas palabras, algo como esto:
Dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero en otra parte dice, yo no le negué a mis ojos nada de lo que quise tener. Todo lo que quise, todo lo que deseé, lo tuve. Nunca le quité, nunca, jamás le negué nada a mis ojos. Todo lo que él quería tener, lo tenía. Dígame, ¿quién puede decir esas palabras? ¿Quién puede decir esa frase hoy en día? Ni los hombres más ricos del mundo pueden decir, los más poderosos pueden decir, yo todo lo que he deseado lo he tenido. Pero Salomón no tuvo, así que hasta allá llegó su exceso en la vida. Pero por alguna razón, Dios también desechó a Salomón como rey. Y desafortunadamente, mientras Salomón estuvo del lado de Dios y mientras Salomón obedeció a Dios, porque sí hubo un tiempo que le obedeció, más o menos unos 20 años aparentemente, Salomón estuvo serio con Dios y mantuvo esa sinceridad hacia Dios, pero comenzó a toda esta riqueza y todo ese poder empezó a hacerlo sentir que él ya no necesitaba de Dios. Y mire lo que hizo, solo para darle una idea de los excesos de la vida de Salomón. Capítulo 11, versículo 1 del libro Primera de Reyes. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, que fue la primera mujer que tuvo, fue la esposa de él, amó a muchas mujeres, y peor aún, no solamente muchas mujeres, pero extranjeras, o sea, no eran ni siquiera israelitas, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente cuando harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses, a estas pues se juntó Salomón con amor. O sea, Salomón no solamente se casó con la hija del rey de Egipto, del faraón, pero se enamoró, dice, se juntó con amor, quiere decir que se enamoró de un montón de mujeres, de las moabitas, se enamoró de las amonitas, de las edomitas, de las de Sidón, de las eteas, y llegó a tener, dice en el versículo 3, y tuvo 700 mujeres reinas. Si Salomón tuvo 700 mujeres reinas, quiere decir que se casó 700 veces. 700 ceremonias tenía una reina. ¿Qué hombre acá hace eso? Qué loco, ¿no? Un loco solamente Salomón, yo creo que enloqueció, el poder lo enloqueció, porque solo un loco puede casar 700 veces. ¿Cómo va a hacer eso? Pero él lo hizo. Y tal vez lo más triste es que en cada una de estas cosas, obviamente, Dios no estaba presente. O sea, él no consultó con Dios para hacer eso. Pero aparte de eso, dice, tuvo 700 mujeres reinas y tuvo 300 concubinas. Entonces, hablando en total, tenía 1000 mujeres. 1000 mujeres. Y sus mujeres, lo peor de esto fue que sus mujeres desviaron su corazón. Esa fue la parte, el error peor de todo. Porque al casarse con mujeres, las edomitas, las amonitas, las eteas, y las de Sidón, y todas estas mujeres adoraban ídolos, ¿sí? Y Salomón terminó haciendo lo que hacían su mujer, porque él se enamoró de ellas. Y usted sabe, cuando una mujer enamorada, un hombre enamorado, y la mujer le dice, es que tú no me amas, no adoras conmigo mis dioses, Salomón, no me amas. Y Salomón, bueno, sí, yo te amo, te voy a demostrar que te amo, te voy a construir un templo para tu Dios. Y así hizo un montón de templos y imágenes para que sus mujeres adoraran a los dioses de ellos. Eso lo dice la Biblia. Miren lo que dice cuando Salomón dice, versículo 44, dice, cuando Salomón era ya viejo y sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre, porque Salomón siguió, mire, Salomón terminó adorando a estos dioses. Salomón siguió a Astoreth, diosa de los sidonios, a Milcom, dios y ídolo abominable de los amonitas. Hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre.
Y edificó Salomón un lugar alto, o sea, como un templo a Chemos, ídolo abominable de Moab, y en el monte que está en el frente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. O sea, Salomón le hizo templo a Moloc. Usted sabe, Moloc era un dios que, para mostrarle de su fidelidad a ese dios, ¿sabe qué tenía que hacer la gente? Sacrificar su propio hijo a ese dios. Yo no sé si Salomón participó de eso o no. Quiera Dios que no. Pero eso hizo. Le hizo un templo a Moloc, le hizo un templo a Chemos, un ídolo también. Le hizo un templo a Milcón, le hizo un templo a Astoret, todos esos dioses falsos. Y hizo templos a cada una de sus mujeres para que sus mujeres estuvieran contentas, para darle gusto a ellas, porque ellas inclinaron su corazón a estos dioses y Salomón se olvidó de Dios. Pero recuerden, Salomón no era el gran hombre que había conseguido todo lo que tenía por su esfuerzo y sacrificio y con su valor y con todo lo que él había hecho, se había merecido. Todo lo que Salomón tenía lo heredó de su padre, lo heredó un reino en paz, y lo más importante, tenía el apoyo de Dios. Y como tenía el apoyo de Dios, Dios lo prosperó y lo prosperó y lo prosperó hasta donde no había ni un rey más poderoso que él. Con todo eso era suficiente razón para todos los días levantarse, de dar la gloria a Dios, hacerle un culto a Dios y decir: Dios, gracias, voy a serte fiel toda mi vida. Era lo menos que podía hacer, porque no necesitaba de nada más. Había sido tan engrandecido, pero él pensó que siempre iba a ser así, que siempre iba a ser grande y poderoso y fiel, y que todo el mundo lo iba a apoyar. Pero Dios, mire lo que le dice acá, versículo 8: así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y en el versículo 9 dice: y se enojó Jehová contra Salomón. Tengan cuidado cuando Dios se enoja, hermano, porque Dios es un Dios de gracia y bendición, y a todos nos gusta ese Dios. Todos hablan: oh Dios, Dios bueno, Dios es misericordioso. Pero tengan cuidado, Dios también se enoja. Y se enoja, y cuando se enoja, y cuando Dios dice basta, es basta. Punto. Ahora cantábamos sobre Sansón. Sansón también decía: esta vez voy a salir igual, todo el tiempo jugando con Dios, todo el tiempo jugando con Dios. Hasta la última vez, ya cuando estaba sometido, dijo: esta vez voy a salir igual, no va a haber problema. Pero Dios se había apartado de él, y cuando Dios se aparta de él, todo es ruina. Y terminó moliendo como un asno en una cárcel hasta morirse. Se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Dios, el Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos que él no guardó, que dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Sí, déjeme leer a ver si leí bien. Y dijo Jehová a Salomón, le había, versículo 10, le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, mire lo que iba a ocurrir: romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Ahí fue cuando Israel dejó de ser esa gran nación respetada por todos, una nación grande y poderosa, una nación grandísima, llena de bendición. Dios dijo: no, de aquí en adelante voy a quitarte este reino que tienes tú, Salomón, y se lo voy a dar a uno de sus siervos. ¿Sabe? El siervo que lo recibió fue otro rey que hizo también cosas malas, pero ahí comenzaron los problemas en Israel. Dice la palabra, el versículo 12: sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo.
pero no romperé todo el reino, sino que te daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Adad edomita de sangre real, el cual estaba en Edom. Cuando Salomón murió, o cuando Salomón ya era viejo, empezó a ver que empezaron a multiplicarse sus enemigos. Y ya la gente empezó a dejarlo. Ya los hombres empezaron a suscitarse, algunos diciendo, yo quiero ir a pelear allá para conquistar a Israel. Ya vio que estaba solo, ya se dio cuenta que no iba a poder controlar todo. Y Dios le dijo a Salomón, te voy a quitar el reino, pero voy a dejar solamente una tribu. Voy a dejar una tribu contigo, nada más. Y los demás se la voy a entregar a otros. Y eso ocurrió después, cuando Salomón murió. Desafortunadamente, al ser desechado, Dios le quitó todo ese poder que él había tenido, todo ese poder, y comenzó el pueblo de Israel a sufrir. Todavía el pueblo de Israel sigue sufriendo por eso. Creo que una de las a veces nosotros como padres o como creyentes ponemos la plataforma para hacer fracasar a otros, porque Salomón lo hizo así. Salomón, habiendo podido tener un país lleno de abundancia y lleno de paz y prosperidad, recibió un país lleno de paz y prosperidad y entregó un país lleno de problemas, porque ya la gente quería llegar y atacar a Israel. Si usted ha leído un poquito de esto en la Biblia, se dará cuenta que por allá más adelante el rey de Babilonia se metió a Jerusalén y se agarró el templo que Salomón había construido, que David le dio todo el oro para que hiciera todo eso que construyó, y un templo que valía millones y millones. Nabucodonosor desmontó todo y se robó todo el oro que había y quemó todo el resto, y el templo quedó hecho ruinas. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Pero la razón básica para que todo esto ocurriera se debió a que Salomón, no cumplió con Dios. Dios le prometió bendición. Dios le dijo, yo te voy a sostener, yo te voy a apoyar, yo te voy a dar y voy a obedecer y voy a oír las oraciones de ustedes siempre y cuando ustedes cumplan con el pacto que hemos hecho. No van a adorar dioses falsos y yo voy a ser su Dios. Hermano, la fidelidad para Dios es muy importante. Si usted no me ha puesto cuidado en este tiempo que he predicado, yo voy a decir en este minutico, pero póngame cuidado, por favor. Dios quiere su fidelidad. Tu obediencia es más importante que cualquier sacrificio que usted quiera hacer. Salomón hacía sacrificios todos los días, mandaba a sus sacerdotes a hacer sacrificios al templo, por eso ya Dios no lo oía, porque no venía de un corazón sincero. Dios quería ver un corazón agradecido, humillado frente a Él, diciendo, Señor, gracias por ser el Dios maravilloso que eres. Dios ve su corazón, y por esa razón la fidelidad suya a Dios es lo que más cuenta. Para Él es lo que más cuenta, y Dios está dispuesto a sostenernos, así como sostuvo a Salomón, a sostenernos a todos y cada uno de nosotros, a darnos lo que necesitamos y bendecirnos hasta el último día de nuestros días. Pero también acuérdense, Dios es un Dios de fuego consumidor, y Dios no va a pasar por alto que nosotros juguemos con Él como lo hizo Salomón. Salomón labró su propio destino, y qué triste, un hombre que tuvo 1000 esposas, 1000 mujeres, a lo último, yo creo que ni siquiera los hijos fueron a verlo allí cuando él murió. Él no murió con la misma gloria que murió el rey David. Salomón murió desechado. De pronto algunos lo querían, otros no, pero la gran mayoría lo querían ver muerto porque querían tener lo que él ya tenía. Dios en su misericordia es grande y nos engrandece, pero la ira de Dios es grande. Cuando Dios se enoja, hermano, tenga cuidado con eso, porque cuando Dios se enoja, el enojo de Dios va más allá de lo que nosotros a veces siquiera podemos imaginar. Vamos a orar al Señor. Padre, yo te doy gracias por tu palabra esta tarde. Te damos gracias por este ejemplo que está en la Biblia, Señor, este triste ejemplo de Salomón, Señor, que no sé, Padre mío, por qué este hombre hizo eso, pero lo único que yo puedo decir, Señor, es que no nos permita, Señor, que nos engrandezcamos nosotros mismos, que no pensemos que podemos vivir sin ti, Señor, que no pensemos que somos autosuficientes,
Que no pensemos, Padre, que nuestras vidas pueden vivirse así tranquilamente sin que tú estés presente allí, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a glorificarte en nuestras vidas. Ayúdanos a darte honra y gloria siempre en nuestro corazón, Padre. Reconocer que si somos lo que somos, Padre, lo somos porque tú, oh Dios, nos has permitido serlo. Porque tú, oh Dios, nos has engrandecido y nos has dado. Pero entre más grandes seamos, más humildes ayúdanos a ser. Más reconocer aún más en nuestro corazón que necesitamos de ti, Padre amado. Y que tú eres el único, Padre, que puedes llenar todas las expectativas de nuestra vida. Bendícenos, Señor, y danos la oportunidad de glorificarte siempre en nuestras vidas, oh Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, oh Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bueno, y damos gracias al Señor otra vez por ustedes, hermanos, que están aquí esta tarde. Ha sido un día bien caluroso el día de hoy.